Bien, vamos a hablar un poquito de lo que tengamos ganas, pero relacionado un poco al mercado laboral, peloteamos sobre eso y a los trabajadores. Usted, Guido, ¿cómo pasó el día de hoy, además de laburando? Laburando, sí, entrevista, laburando, sí, escribiendo un poco. Así que bueno, acá haciéndole honor al día. Hoy vamos a hablar un poquito en conjunto, vamos a hacerlo más de conjunto lo que es el mercado laboral. Tuvimos una columna que para los que están acá viéndonos, pueden ir varios programas para atrás y van a ver que hablamos de mercado laboral con mucho gráfico, mucho dato como nos gusta a nosotros, pero hoy se me ocurre que es mejor que hablemos más de las cuestiones conceptuales y más sobre todo de lo que es la ley bases, que es lo que hoy nos está llamando y lo que tenemos como perspectiva a futuro del mercado laboral. ¿Por qué? Porque en esa columna en ese momento vimos hacia atrás cómo venía la evolución del mercado laboral, ¿no? Que para situarnos en los últimos datos que tenemos, estamos con un 5,7% de desempleo al cierre del año pasado, o sea que sería el desempleo que dejó Alberto Fernández, y a su vez los salarios, que bueno, eso sí, le hacemos un seguimiento más paso a paso, pero los últimos datos recién los tenemos de febrero, que vienen con una caída, dependiendo del sector, pero de aproximadamente un 20% en términos reales, lo cual es una caída muy alta e inédita de estos últimos años. Pero, a ver, lo que a mí me parece interesante de la ley bases es justamente que lo que está haciendo en realidad es quitar derechos laborales como, por ejemplo, la indemnización, como, por ejemplo, dar potestad para estos periodos de pruebas más prolongados, como, en definitiva, cuando uno es un independiente o un... ¿no? Esos periodos de prueba son más largos que cualquier relación que tuve en mi vida, mirá lo que te digo. Claro. Complicadísimo esos Es periodos de fuerte, prueba. después de tantos meses te dicen no No, funciona. claro, sí. Y aparte va a haber un montón de emprendedores independientes que pueden contratar colaboradores sin ningún tipo de derecho laboral o con derechos muy reducidos. En definitiva, a ver, ¿qué es lo que podríamos decir de esta ley de bases? Que me parece que es interesante para que el público conozca. Es que nunca con flexibilización laboral, nunca, pero nunca con flexibilización laboral, se obtiene un mayor salario o mayor niveles de empleo. Esto es falso. Y aparte, no solamente porque es falso, porque la experiencia argentina nos muestra esto, sino que tengan en cuenta y tenganlo bien presente para lo que son los meses que vienen. Y vamos a tener los datos de desempleo y van a ver que va a aumentar el desempleo. ¿Por qué? Porque ya tenemos lo que llamamos datos más particulares de sectores que ya nos vienen hablando de gran cantidad de despidos. Y aparte, acuérdense que siempre en estos procesos de deterioro del mercado laboral, lo que ocurre es que también mucha gente se pone a hacer monotributo. De hecho, había algo que yo decía mucho en campaña. El otro día vi una entrevista que hacía la amiga Daniela Yan ahí en C5N, que me pareció muy, muy interesante. Le preguntaba a alguien de los que trabajaba ahí con la mochila en estas aplicaciones para entregar, que yo en campaña lo venía resaltando mucho y termina ocurriendo, que va a haber mucha más gente laburando de eso. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que pasa? Eso no es un desempleado. Quiero destacar esto. ¿Por qué? Porque cuando posiblemente tengamos el dato de desempleo, hay quienes dicen que ya va a dar 2 dígitos, para mí no, para mí va a dar un poco menos, pero bueno, no importa tanto el pronóstico, sino que lo que va a ocurrir es que ese impacto y ese deterioro en el sector del mercado laboral no se va a ver inmediatamente traducido en un aumento del desempleo. Porque si perdiste el laburo, como este pibe que estaba contando en la televisión, que había perdido el laburo y se metió en una de estas aplicaciones. Claro. Entonces, para las cuentas nacionales, ese tipo no es un desempleado. ¿Estamos? Y a su vez él contaba que había más chicos repartiendo. Sí. Entonces el problema es que también eso, no es que quienes están con estas aplicaciones ahora están ganando más. No, sino todo lo contrario, tienen más competencia, entonces empieza con esta uberización de la economía, como la solemos llamar. En definitiva, ¿qué es lo que motoriza el mercado laboral? Y esto es lo que me parece que es lo central que tenemos que tener presente, porque yo puedo decir, bueno, okay, acá parece que me opongo a la flexibilización y punto, y no hay alternativa. No. El mercado laboral, según lo que nos decía Keynes, y esto siempre me gusta resaltarlo. Me mató igual como lo dijiste, como si fuese tan malo oponerse a la flexibilización No, pero laboral. viste que a veces parece, bueno, te opones a todo, ¿no? Esta cuestión... Perdón por querer derechos. Claro. Sí, yo tengo preguntas con Pero lo respecto que a digo eso, es- pero terminar. Pero lo que digo es rapidito, nada más, reivindicando al mismísimo Keynes, que tanto le gusta al presidente, que me encanta reivindicarlo. Al final, con Milei me hice más keynesiano de lo que era, así que Ya está terrible, bueno. ¿cómo? No sé. Entonces, Keynes lo que nos decía es que el mercado laboral es un no mercado, o sea, no es un mercado convencional, y es un mercado que en realidad se rige por la demanda de bienes y servicios de toda la economía. Entonces, analizar el mercado laboral desde la lógica del mercado laboral interno de precios y cantidades, a menor salario van a demandar más trabajadores. O lo que fuera, cualquier lógica de demanda y oferta del mercado laboral es
un error, es un error conceptual. Y entonces siempre se la van a poner en la pera cuando hagan este tipo de reformas, porque no es lo que rige el mercado laboral. Lo que rige el mercado laboral es la actividad económica en general. Entonces, ¿por qué? Porque durante el kirchnerismo del año 2003 al 2015 se generaron los millones de puestos de trabajo privados en el mercado laboral si no hubo flexibilización laboral. ¿Por qué ocurrió eso? Bueno, ocurre eso porque la actividad económica venía creciendo. Entonces, si la actividad económica crece, lo que ocurre es que se generan demanda de trabajo. Por más de que seas inflexible, vamos a ponerlo en la antítesis de lo que ellos plantean, por más de que seas inflexible laboralmente en términos libertarios. Digo, no funciona así. La evidencia nos muestra eso. De hecho, Duhovne ya había planteado una rebaja de las cargas sociales y lo que produjo en ese periodo en el que rebajaron las cargas sociales es el aumento del desempleo. No funciona. Si bajás el costo laboral, no demandás más trabajadores. Aparte, pensemos en los que estamos acá. Si nos ponemos un negocio, no vamos a estar pensando necesariamente en el costo laboral para contratar más empleados. Vos contratás los empleados justos y necesarios para que vos hagas tu negocio y haces el negocio y contratás más empleados si tu demanda del bien que vos ofreces no la podés abastecer. Claro. No te estás fijando en el costo laboral de un empleado más o menos, digamos. Claro. O te fijás, pero en el concepto general del negocio, para ver si es factible o no. Pero no vas a contratar trabajadores porque sean más baratos. Vos siempre contratás lo justo y necesario y pagás lo justo y necesario, ¿no? Yo tengo una pregunta para los dos, a ver qué opinan, porque en campaña también se escuchaba, y es algo que se escucha de la dirigencia no libertaria hace mucho, es como que había cierto consenso, incluso de sectores con los que uno podría imaginar otra cosa, de que había que hacer modificaciones. ¿Cuáles serán? ¿O ustedes creen que no era necesario? Porque después uno puede opinar sobre qué representaban ciertos actores o ciertos candidatos que decían que, aunque no eran liberales libertarios, había que hacer una reforma. Y ahora lo que vemos es que hubo respaldo, sin duda, tiene media sanción. Hay muchas especulaciones sobre la posición de la CGT con respecto a estos. ¿Cuánto dejó que sucediera? Digo, ¿ustedes consideran que había que hacer algo o que esa idea de que una modificación siempre responde al mismo sector, enmascarados en el partido que sea? No, podríamos estar hablando hoy de tal vez una reducción de jornada laboral, ¿no? Claro, podríamos. Por ejemplo, era algo que se había planteado el año pasado y hoy quedó como súper antiguo, y la verdad es que en ese sentido, también lo había planteado Cristina en alguna carta, me parece que no iba en esa dirección de, bueno, hagamos una flexibilización, sino, bueno, hay gente que está trabajando remoto, hay gente que está trabajando en aplicaciones, ¿cómo hacemos para que esas personas tengan los mismos derechos que tienen las personas que tienen un trabajo estable, en blanco y demás? Me parece que iba por ahí el planteo, ¿no? De, digamos, quitarle la posibilidad de jubilarse porque no llegó con los aportes. Bueno, en definitiva, todo lo que vimos, ¿no? Con la ley bases. Me parece que no iba por ese lado. Me gustaría más estar discutiendo la reducción de jornada laboral, por ejemplo, que lo que estamos discutiendo ahora, que como decía Guido, ya esto se vivió. Yo era chica en los 90, pero se vivió. Y llegamos a 2 dígitos de desocupación con todas esas leyes de flexibilización y demás. O sea que vamos retrocediendo en ese sentido. Podríamos estar hablando de otra cosa. Me gusta. Sí. No, concuerdo, ¿no? Digo, me deprimí. Estoy muy de acuerdo. Aparte de la reducción de la jornada laboral. No por vos, es la okay. situación. Ya, chicos. No, lo de la reducción de la jornada laboral, que bien señala Jenny acá, justamente lo que llevaría en realidad es una mayor demanda laboral, ¿no? O sea, si vos, bajo la lógica que hablábamos recién, que la demanda de bienes y servicios hace que vos contrates una mayor cantidad de personal. En realidad es una mayor cantidad de horas de ese personal. Por ende, si en realidad vos para funcionar requerís una cierta cantidad de horas de trabajo y a vos la jornada laboral es más reducida, naturalmente podés impulsar que puedas contratar mayor cantidad de personal. Sí, o mejorar los sueldos porque vas a tener que arreglar, aunque sea con el mismo, pero vas a tener que arreglar de otra forma. Exacto, sí, bueno, cualquiera de las 2 vías, claro, exactamente. Entendiendo que no somos Noruega nosotros, ¿no? Hablemos de las condiciones objetivas de vida que tenemos. Pero todavía tenés un desempleo que cubrir, que históricamente en Argentina es bajo, porque un 5,7 es bajo para la historia argentina, pero a niveles internacionales no es necesariamente bajo. Sigue siendo
un tema, ¿no? Sigue habiendo mucha gente que no encuentra trabajo, y me parece que ahora, de hecho, se corrió el eje en que no es tanto, y eso fue lo que exploramos la vez pasada con la columna, no es tanto el problema del desempleo, sino los salarios. El pluriempleo y los salarios. Claro, que Milei a lo que llevó es, por primera vez en los últimos años, el salario promedio no alcanza a cubrir la línea de pobreza. O sea, esto es un escándalo. Digo, es un escándalo. Claro, ahí hay, para mí, ¿no? Como individuo hay una engaña pichanga entre la medición del sueldo básico y el sueldo promedio. Claro. Porque en realidad ya hace, desde mi perspectiva, ¿no? Más en realidad de la perspectiva de los números, todos los sueldos básicos del gobierno de Alberto Fernández no llegaban nunca jamás a cubrir la canasta básica, y hay un retroceso ya en ese... Bueno, que lo vimos igual acá en las columnas también, hay un retroceso en los salarios que creo que es un factor importantísimo a la hora de analizar no solo el gobierno de Alberto Fernández, sino también la derrota electoral de que es esto, la gente empieza a verse como vapuleada en su poder adquisitivo y en su calidad de vida. Es como, bueno, che, no hay manera de sostener esto, estamos todos con 3 trabajos, estamos todos ganando menos, no se puede sostener la vida así. Y por lo menos, a mi modo de ver, el récord que quiere romper cada presidente, que ahora como siempre quieren ser peor que el anterior, no quieren ser mejores, no sé qué onda, ¿no? Yo no soy presidente, pero es como viene Milei y dice, bueno, yo lo puedo hacer peor, Si Alberto lo hizo mal, yo lo puedo hacer peor, perro. Así Bueno, quizás son otras las variables que maneja. No le preocuparía el salario, capaz que está pensando en otras variables. Yo me quedé pensando, el otro día escuchaba a Martín Tetaz, y ahora que... Gran economista, ¿no? No, que acompañó, digo, él tiene como una mirada muy clara sobre estas cosas, y me quedé pensando porque él usa la argumentación de que cuando la economía mejore, digo, va a haber más trabajo, va a haber... Pero no sin mirar esto otro que están describiendo ustedes, o sea, porque él dice que va a explotar, digo, alineado ahí al discurso libertario, con esta idea de la B, dice, bueno, en breve explota y la gente va a salir a contratar más personal, y viste que ahora están repitiendo que todos quieren contratar un empleado más, se ve que se convirtió como en una frase medio repetida para la defensa de esta reforma, pero no miran esta otra parte, digo. Pero fíjate los sectores que estamos hablando, que hasta Milei mismo en las últimas entrevistas que dio dijo que iban a reactivar. Porque él no está hablando de una reactivación general. Por eso, digo, como anticipo también, nadie va a ver este supuesto beneficio de la B corta. Si se da en algunos sectores, no se va a ver, no se va a palpar en la calle. ¿Por qué? Porque los sectores que van a reactivarse son justamente el agro, la minería y los hidrocarburos. Entonces son los 3 sectores que Milei mismo dice que se van a reactivar. Y que es cierto, y más con los incentivos que se dan para las grandes inversiones, eso puede generar cierto dinamismo extractivista que genere que la actividad produzca más. Pero ahora, ¿qué es lo que ocurre? Son sectores que no demandan una gran cantidad de empleo. Entonces, por el lado de empleo no va a venir por ahí. Cuando decimos que queremos una mejor industria, una industria más variada, competitiva y demás, es justamente porque esa es la verdadera libertad. La verdadera libertad es tener una industria fuerte porque te da grados de autonomía. Si te da grados de autonomía, vos podés producir un bien, no dependés del exterior. Digo, justamente producís los bienes que necesitas. Mirá lo que es Japón con esa política. China, bueno. Pero Japón en 1920 compraba tuerca. Claro. No, ni tuercas hacían. Hoy en día ni trenes. Y ahora son la potencia mundial de la tecnología. Hernán Lecher decía, ¿no? De estos 4 sectores, ¿no? Minería, hidrocarburos, bueno, el agro que está todo muy concentrado y que es una economía extractivista. ¿Cuántos puestos de trabajo había generado en 15 años? Y eran los mismos, eran 400.000 puestos de trabajo. O sea, en realidad no te va a motorizar la economía si vos no le exigís, por ejemplo, a la empresa que le vas a dar el RIGI, que son los incentivos, no le exigís, por ejemplo, que te fabrique algo acá, ¿no? Claro. Le exigís por lo menos un agregado de valor. Entonces eso va a quedar absolutamente concentrado. Si no se dinamiza el consumo, que te maneja el 70% de la economía, bueno, no se va a generar empleo realmente. Claro. Bueno, voy a repetir, o sea, hoy la tuve que desgrabar a Graciela Camaño, por eso la vuelvo a citar, entonces tengo muy presente lo que dijo. Este es un programa de Graciela Camaño. Increíble, pero como tuve que desgrabar, viste, escuchás y repensás. Ella ponía como ejemplo que en los 90 hubo un régimen especial para la minería que iba a durar 30 años, y ella decía, era muy parecido, con una mirada muy parecida en los 90 lo que se hizo con ese sector, dice,
miren lo que pasó de los 90 hasta ahora. O sea, no vemos una explosión en puestos de trabajo, digo. Pero en el agro lo tuvimos con Macri. Macri cuando Claro. arrancó el primer año, él dijo que iba a haber justamente una gran demanda laboral a raíz de las reformas que él estaba haciendo. Claro. Y él devaluó el tipo de cambio, o sea, le dio al agro, incluso había hecho disminuciones de algunas retenciones. Y sin embargo el agro había generado 0 puestos de trabajo, en línea con lo que decía Jenny. Justamente, o sea, en el año 2016, el primer año de Macri, no genera puestos de trabajo el agro. O sea, son sectores que no. Aparte, es más, si le das excedente, y ahora con esta cuestión de las grandes inversiones hay que ver qué hacen también las empresas con respecto a esto, lo que hace es comprar maquinaria. Claro. Porque vos lo que haces es, si encima, entiendo que la reglamentación de justamente de este incentivo para las grandes capitales, es que justamente podés importar maquinaria con 0% de arancel. Lo cual hay que tener presente esto está estudiado en profundidad, de hecho en Flaxo lo estudian en gran profundidad este tema, que es que si vos fijás un 0% de arancel en algún bien, vos lo que haces es aniquilar la industria de ese bien. O sea, nos olvidamos de producir maquinarias. Y ojo que hay productores de maquinarias. ¿eh? Sí, sí. Hay productores de maquinarias en Argentina y sin embargo con un arancel cero ahora para los grandes capitales, para estos sectores, se va a terminar de destrozar todo lo que es No, y la aparte, producción de maquinaria. perdón, Guido, es la doble, porque por un lado los vas a dejar importar bienes de capital que se fabrican acá, cables eléctricos, entre otras cosas, que ya está denunciando a DIMRA. Y por el otro lado, al tercer año ya ni siquiera van a tener que liquidar los dólares acá. Exacto. O sea que nos preguntamos cuál es el beneficio. Claro. No tenés beneficios, le van a dar beneficios impositivos, no vas a recaudar. Le vas a dejar que se lleven los dólares, va a ser una economía extractivista y no te genera trabajo. Claro. ¿Cuál es el real beneficio para ti? Eso es lo que nos estamos preguntando todos. Bueno, sí. Contámelo, A ver, querida. Estoy Contame. tipo Michelo gritando, perdón. Pero yo iba a preguntar eso en el relato oficial. ¿Cuál es? O sea, porque parece, digo, yo no entiendo mucho de economía, los escucho a ustedes, me parece como muy Ellos lógico tampoco el entienden plan- mucho de economía, No, ¿eh? me parece muy lógico el planteo, digo, ¿hay en su construcción narrativa algo que los lleve a decir todo esto nos va a traer beneficios? O digo, está blanqueado que no es para nosotros. No, yo creo que, a ver, de hecho a mí siempre me gustaba como ponerme en el rol de tanto leer todo lo que fueron imagínense para el libro, yo me leí todo Mises de nuevo, todos estos autores. La lógica libertaria en este sentido lo que te va a decir es, bueno, en realidad, ¿por qué querés que queden recursos para el país? Vos en realidad lo que querés es que se genere mayor clima de negocios, ese buen clima de negocios te va a traer más inversiones de determinados sectores. Es cierto, bueno, no generará empleo, pero en realidad el objetivo de mi ley no es que en sí mismo que se genere empleo, Claro. sino que haya una oferta y una demanda de bienes que ingresen dólares. Si ingresan dólares, lo que va a decir es el tipo de cambio se va a mantener bajo. Me estoy poniendo una abogado del diablo. ¿eh? No, Digo, no, sobre pero todo para no salga. entender, sí. Digo, van a bajar, ¿qué es lo que pasa? Ahora el dólar está contenido. Bueno, si realmente vienen toda esta gran cantidad de dólares, va a estabilizar el dólar bajo, que ese es un buen síntoma, puede ser un buen síntoma para la Argentina. Recordemos que el único caso exitoso reciente para domar la inflación en Argentina fue la convertibilidad, porque teníamos un tipo de cambio, un peso, un dólar. No fue el déficit cero, porque Claro. Menem tenía déficit. Entonces, Claro. lo que lograste ahí fue estabilizar porque tenías un peso, un dólar. Y ahora está produciéndose algo similar por estos meses, vamos a ver cuánto dura, pero quiero decir, ellos lo que van a decir es, ahí atraemos las inversiones. Estaba bien, justamente lo que mencionaba Jenny, que el tercer año lo pueden mandar afuera, pero bueno, ellos ya calculan el tercer año estar sobrados, ¿no? Como decir, che, ya no va a pasar más nada, entonces los 2 primeros años le piden liquidar y el tercer año dicen, bueno, ok, ya te lo puedes quedar allá. Lo cual, sí, concuerdo, es una aberración, ¿no? Claro. Pausa sobre esto que me parece que es algo que trascendental para todo lo que están charlando. O sea, como siempre decimos, el problema de este gobierno que tiene un proyecto mesiánico y no un proyecto político, pero además algo sumamente ideológico y no numérico. Lo ven a todo como un Excel, pero el problema del liberalismo extraño, que seguro no es liberalismo, es que no reconoce la igualdad como una cuestión que exista. Porque es como, bueno, yo te doy igualdad ante la ley, entonces, por más que yo no genere una política pública para que se genere empleo, lo que yo estoy haciendo es que gente mueva plata. Si gente mueve plata, en algún momento esa plata le llega a la gente. Y pone entonces en igualdad de condiciones a Pampa Energía con el kiosquero de tu barrio. Sí. Que el kiosquero de tu Es un barrio oferente, claro, necesita una política pública específica y Pampa Energía necesita empezar a pagar impuestos. Entonces, el problema es no reconocer la desigualdad
en cualquier charla que se tenga, porque no reconocen la desigualdad de género, la desigualdad de pymes, la desigualdad... No existe la desigualdad para el liberalismo, como decíamos, no existe el desempleo. Existen personas que no quieren trabajar. Entonces, ahí tenemos un problema, que es psicológico, que no es un problema empírico. Bueno. ¿Cómo debatimos con eso? Bueno, es el criterio de la meritocracia. Estaría bueno verlo en otro programa porque da para hablar mucho de la meritocracia, la mentalidad del tiburón, estas cuestiones así de tiburona, ¿no? Esta cosa de que vos tenés... Que ojo, porque en el libro, justamente en Falacias, tratamos de explorar bajo esa lógica también la economía. Porque es cierto, a ver, hay casos aislados en los cuales vos, evidentemente, si te esforzás, la pegás con la idea y demás, te haces, o si nacés con una habilidad, no sé, un Messi, y que de golpe, bueno, Messi tenía una familia no tan de bajo recurso, Maradona, digo, por poner otro ejemplo. Tenés casos en los cuales, a través del mérito o de lo que fuera, lográs pegar un salto. Es una mentira igual, siempre hay otro. No, pero siempre está bien, pero siempre es un caso mínimo. A ver, Stiglitz lo estudia en profundidad, el Premio Nobel de Economía, que justamente el 95% que nace rico muere rico, el 95% que nace pobre muere pobre. Sí. Ahora es cierto, hay un caso. Sí. Quizás tengamos algún caso. Entonces, sobre la prueba anecdótica, pues es una falacia, pues es una prueba anecdótica, lo que hacemos es construir se puede. Porque evidentemente, claro, uno entre muchos se puede. Entonces, ¿qué pasa? Eso en las redes sociales cala hondo. Sí. No sé, algún día no se metan a ver solamente un video de esto porque le van a aparecer un montón. A mí me pasó por el algoritmo famoso. Pero digo, es lo que ocurre. Entonces me parece que bajo esa lógica lo que te plantean los liberales es, bueno, ok, sí, el desempleado es porque no quiere trabajar. El empresario que no le va súper bien es porque en realidad no ofrece un servicio, como que dice siempre Milei, un servicio que le da beneficios al prójimo, bla, 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 bla. Entonces te va a decir, bueno, la pyme es pyme porque no supo verla como la ven las empresas grandes, lo cual es Lo falso. loco que ese concepto de pasar de lo particular a lo general como una falacia absoluta te lo enseñan en pensamiento científico del CBC. Yo no soy un gran académico, pero se ve que Milei no llegó muy lejos. En la Universidad Austral esas cosas no las enseñan. ¿Cómo? Sí. Pero se ¿Cómo cae un funciona poco el esto? discurso ahí, me parece, incluso, no sé, Mercado Libre, ¿no? Esta empresa que la quieren mostrar, digo, como un emblema. Como el pibe que empezó, viste, en el garage, qué sé yo, y es una empresa que pegó realmente el salto cuando se lo benefició con la ley del conocimiento, ¿no? Que tiene un montón de exenciones impositivas y demás. O sea, Mercado Libre nos hizo de la nada también. Tiene una gran pata de ayuda del Estado. Al primero que se le cae el discurso es a Galperín, que es el que más levanta la bandera de la meritocracia, que es el que tiene las cuentas afuera y paga los impuestos afuera. Es fácil desarmar el discurso también. Hay que tratar de ir por ahí, porque no le podemos dar la mano en ese sentido todo el tiempo. No, pero es que eso es importante, porque aún en los casos que mencionaba Guido antes, yo porque entré en una espiral el individuo para mí no existe. Eso es un invento absolutamente o filosófico o neoliberal, no sé quién carajo lo inventó el primer filósofo que dijo el individuo. El individuo no existe. Eso es falopa dura para la gente como Milei. En todos los casos de éxito, no solo el Estado seguramente tuvo algo que ver, sino que siempre hay gente atrás. No existe el individuo. Messi tuvo una familia. Messi tuvo alguien que dijo, oh sí, vamos para adelante con este pibe, que lo llevó a Barcelona, que le pusieron inyecciones. Hubo un médico que estudió para poner esas inyecciones, dijo, son estas inyecciones. O sea, siempre dependemos de la gente. Ahí está el tema, que se ve que nosotros no somos tan buenos haciendo contenido y vendiendo nuestros discursos, o no garpa tanto, porque nosotros, claro, eso es lo que tiene también lo colectivo, siempre digo, lo tenemos que vender mejor, porque no puede ser que siempre vendamos sufrimiento, porque es obvio que esos videos minutos que te dicen el vos podés mucho mejor que el de che, tenemos que trabajar 30 años para salir de esto, porque también nosotros decimos, no es magia, no, claro que no, tengo que agarrar la pala y entre 100 personas haciendo adobe, hacemos una casa ladrillo, también, como no, empecemos a vender mejor, empecemos a meter más alegría a la cosa, porque si no siempre una depresión. Me deprime a mí hacer este programa, imagínate a la gente que lo mira. Otro dato, por primera vez en mucho tiempo, creo que es la primera vez que lo veo, que los billonarios menores de 30 años son todas herencias. O sea, no hay ningún caso, pues siempre había alguna experiencia de garage. Con la tuya. Ahora ya ni siquiera. No, a mí cuando hablábamos de esta idea de meritocracia, les quiero recomendar. Hace un tiempo leí por recomendación de un amigo un libro que se llama Sonríe o muere, la trampa del pensamiento positivo. Y ahí uno puede pensar que a veces es difícil desarmar estos discursos. Digo, este libro no tiene nada que ver con economía, pero creo que explica bastante
nuestros tiempos, es una mujer que se puso a indagar todos estos discursos que pregnan mucho como desde la salud hasta en los universos empresariales, donde cada vez contratan más coach para que te superes a vos mismos. Yo estoy ganes para ser cada vez coach, ¿eh? Si alguien millones. necesita. La mujer indaga también en todos los discursos alrededor del cáncer y todo también es como vos vas a luchar y vas a salir adelante y sos una Si querés, peleadora, si querés podés. Digo, hay algo que a veces es complejo porque ahora estamos hablando de economía, pero hay un paradigma, diría, en el cual estamos inmersos y que tiene su historia. Digo, a mí me resultó un libro muy interesante porque me encontraba ahí con cosas en las que yo también me sentía espejada, ¿eh? Digo, uno no puede estar ajeno a la cultura que le toca vivir. Y yo decía, mira, yo también no me doy cuenta y a veces caes en este individualismo extremo para pensar algunas cosas de la vida cotidiana, pero que después, bueno, eso va creciendo en nuestra formación de criterio en otros temas. No, pero digo algo quizás incómodo. Hay algunas de esas recomendaciones que están buenas en términos Y individuales. bueno, O sea, claro, puede haber claro. una recomendación en lo individual que esté bueno. No, claro. El tema es que no, justamente es difícil cuando uno lo ve en lo global y los resultados no son tan sencillos. O sea, levantarse a las 4 de la mañana donde todos están durmiendo, no sé yo. Claro, los que más se levantan a las 4 de la mañana son los laburantes. Sí, 5 de sí, la sí. mañana para tomarse el bondi. Sí, Entonces sí, sí. esa cuestión de, no, Bill Gates se levanta a las 5 de la mañana, ¿no? Sí, sí. Ahora es cierto, si Manifestá. vos- A mí me da, ahora igual me dan bronca, ¿viste? Que ahora andan manifestando todo. Manifestá que sos millonario. Buah, Dios mío. Voy a manifestar. Andan manifestando. Voy a todo manifestar ahora. que vivo en un país que respeta los derechos humanos y no solo los respeta, sino que los promueve. Voy a manifestar que Argentina finalmente cumple con el pacto de París, donde firmó y ratificó que había que poner un Instituto Nacional de Derechos Humanos y que somos el único país de los que está acá que no tiene un Instituto Nacional de Derechos Humanos, que seguramente vendría muy bien para promover los derechos humanos. Manifiesto, INDH, INDH. Quiero un Instituto Nacional de Derechos Humanos como tiene Uruguay y Chile. Manifiesto. Cada uno manifiesta lo que quiere. Listo, Claro. ¿viste qué fácil que era? Ahora, Ya está, se te viene. A la ¿vos decís, abundancia. vos decís que va a pasar en el gobierno de Milei, que van a poner un No, para INDH? Estamos, Para nada. estamos más cerca del Ministerio de Salvajismo Humano que el instituto. Algo también para repasar, que nunca nos olvidemos, que tiene que ver con todo lo que están hablando, la importancia del mercado interno, que deberíamos con Guido hacer un video dentro de poco, pero la obsesión, que también lo dijiste Jenny, el tema de que repetir que necesitamos políticos que hablen de las pymes y que hablen del mercado interno y no de las grandes empresas, porque las grandes empresas todo muy lindo, pero no nos sirven. Si el 75% del empleo lo generan pymes y el 99% de todas las empresas son pymes, necesitamos políticas para pymes, ¿no? Como vos decías lo del consumo. Dependemos entre un 70 y un 75 del consumo interno. O sea que necesitamos empleado con plata y pyme con muchos empleados. Esto del RIG y las grandes empresas no nos sirve más que para vender el país muy barato. Y ahí para mí una gran crítica en general a la política. Que siempre la pyme no es parte del prime time. No quiero decir el vocabulario porque si no me voy a poner en pelotudo, pero del prime time de la política, la pyme no está, como la política. No, totalmente de acuerdo. No está en línea. De hecho, también hay que decirlo, hay muchas pymes que han apoyado a Milei, ¿eh? Yo he compartido, yo que estoy en el sector pyme y se han mostrado como muy entusiastas con Milei. Así que es algo que picó. Y también, ojo, que las pymes hay que hacer varias reformas, porque también las pymes, hay muchas pymes dependiendo del componente importado. Eso también es otro factor. Lo cual es un mundo para analizar, que sí tenemos que hacer algún contenido con respecto a eso, porque realmente sí son las generadoras de trabajo, son también las que, por ejemplo, ahora con la quita de indemnización, vos podrías decir también, hay gran parte de las pymes que están festejando esta cuestión, porque a veces, insisto, si nos ponemos a discutir, bueno, cuál es la medida que vamos a tomar, pero no tenemos en cuenta que lo que se tiene que reactivar es el consumo, lo que ocurre es que en algún momento lo hemos charlado, que es en definitiva te terminás como pyme poniendo en contra de las indemnizaciones. Vos decís, che, ok, me está yendo mal, me estoy por fundir, quiero desvincular a un trabajador porque ya no tengo mercado, y lo que me ocurre es que, evidentemente, una indemnización
puede llevar a traerte dificultades financieras, que esto es real, ¿no? Claro. Digo, sobre todo, porque G alguna vez me lo ha dicho, que no pongamos todo blanco, negro, ¿no? Y entonces los pymes son malos porque quieren echar a alguien que tiene que pagar una indemnización, no sé, de 10 palos, y vos decís, che, pero la verdad es que no los tiene los 10 palos. Entonces, la salida, y para lo que tiene que estar el gobierno, para que la salida sea por arriba. Que justamente el gobierno lo que haga es que vos no tengas que estar pensando en despedir, que vos tengas que estar pensando en contratar. O sea, que la salida sea por producir más, por vender más, y no pensando en cómo me tengo que sacar, desde el punto de vista del empresario, cómo me tengo que sacar encima un trabajador. Una pregunta, Guido, ¿cómo lo ves esto de que ahora, si se aprueba la ley bases, van a tener que aportar un fondo para cese laboral del 8%? Que no lo va a tener que hacer el empleado como es en WOCRA, por ejemplo, pero aporta un 8%. ¿A la pyme le conviene tener que aportar un 8% por empleado o es más bien le favorece a las grandes empresas? Me parece que es un costo importante para la empresa y que también, como le decía Miriam Breckman en la sesión, es una caja importante la que se va a mover ahí. Exacto. Es tipo la de Claro. las AFJP. Y ojo, porque ese es un negocio importante, es un negocio que los van a agarrar las ALIC. La sociedad de bolsa, digo, agente de liquidación y compensación y demás. Se va a generar una caja fuerte. Pero digo, en términos de pyme, ¿le conviene? ¿Vos qué pensás? Y hay que ver puntualmente el sector. A mí lo que me parece es que la pyme, y ahí sí un poco más aglomerado todo el capital, por decirlo de alguna manera, yo creo que en términos de riesgo, en una economía tan fluctuante como la Argentina, puede ser considerado favorable esta reforma. Porque, bueno, justamente lo que no tenés es esa estabilidad en el largo plazo. Entonces, si vos me decís, che, yo quiero emprender una pyme ahora y no sé qué es lo que va a pasar con las importaciones, no sé si lo de Milei también es sustentable, porque también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No solamente las inversiones, lo que ven, y va a ser la gran excusa de Milei cuando fracase, va a ser justamente, che, no están viendo, como tengo esta posición mala, que no deja que yo pueda hacer estos 30 años para llegar a ser Irlanda, ¿no? Entonces, esta oposición que me impide proyectarme ser Irlanda en 30 años, entonces eso lo que hace es que no atrae inversiones o no atrae las suficientes inversiones. Entonces, en un mercado muy inestable, a mí me parece que las pymes se van a posicionar a favor de esta reforma. No sé, puntualmente, igual siempre hay sectores de pymes que son más nacionales y populares, por decirlo así, que obviamente me imagino que se van a manifestar en contra pensando en el lado del trabajador. Para mí, en este caso puntual, el principal perjudicado es el trabajador. No tanto entre pyme y empresas grandes. Pero sí, suscribo con que hay que ver cómo se va a hacer esa inversión de esos fondos, que eso va a ser fundamental, las comisiones que hayan o qué es lo que van a terminar cobrando ahí en el medio por este fondo nuevo que se va a generar. Bueno, igual estamos dando, por supuesto, se va a aprobar. Sí, Metamos hay que presión ver, para sí. que los senadores... Por favor, que no me aprueben esta ley. Ahora vamos a hablar en un ratito un poquito de rosca, pero parece que... Sobre esto. ¿Que no? ¿Se aprueba o no? No me adelantes. Pará, No, no voy a adelantar que eso es en el nada. próximo bloque. Que la gente, si quiere saber, que se quede. quede. No me adelantes nada. Che, antes de ir cerrando con esta hermosísima columna y charla de economía, yo estoy para hablar de esto igual 6 horas más. Sí. Sí. Uno se va volviendo viejo y desarrolla unos gustos falopa. Te empieza a gustar la música clásica, la economía, el vino. Decís, qué viejo es que de la verdad es mierda. un placer cuando te explican algo complejo, fácil. Sí, O sea, pero eso. parece una tontería, ¿no? Pero los que siempre la economía genera como una distancia, para mí como... a veces me da fiaca leer la sección de economía, lo hago porque... es A mí parte también, de mi me da trabajo. fiaca. No, es que la mayoría son malísimas. Claro, viste, a veces es muy técnico, pero digo, nada, es un placer, chicos. No, acá hay gente en el chat que decía, por pymes se entienden un montón de cosas, que es importante igual cuando uno desglosa a las pymes, que sí, una pyme puede tener 600 empleados, no me acuerdo el exacto, pero la mayoría de las pymes igual eran mini pymes, que eran de 6 empleados o menos. Entonces también sucede eso, un montón de pymes pueden estar a favor de Milei, pero es porque no se ven como pymes, sino que se piensan que son Pablo Roca y están errando a Es las lo mismo que nos políticas. pasa en general. Sí, ese es el tema yo con mi padre, lo he hablado toda la vida, que es como fenómeno, ¿no te das cuenta que vos juntabas chapa para comer cuando ibas al colegio? No tenías Hay un un dicho mango popular, y flasheás porque te fue más o menos bien y tenés 2 empleados que vos sos techín. Amigo, o sea, no funciona así. ¿Qué? No, habla al micrófono, yo no entiendo el lenguaje.
Un dicho popular, sacan canas verdes, algo por el estilo. No, el de, o sea, es medio soez, pero a mí me gusta porque biológicamente es raro cagar más alto de lo que te da el culo. Es raro Me lo que encanta, significa. Nunca termino de hacerme la imagen de eso, pero Porque bueno. cómo estaban cagando, ¿no? Para inventar eso, ¿no? Más alto de lo que te da el culo, pero digo, es eso que lo escuchamos desde chiquito, ¿no? Siempre, mirá eso, caga más alto de lo que te da el culo. ¿Algo que quieran profundizar, algo que quieran decir sobre la economía, sobre el Yo por gobierno? haber venido de sorpresa, medio colada, creo que estuve bien, ¿o no? Sí. Sí. Te vas a quedar igual, esto no termina. No, Ok. ¿Usted quiere redondear algo más? ¿Quiere... No, pienso que bueno, que va a ser clave lo que vamos a ver en la próxima columna. En definitiva, no lo demos por hecho y me parece que es importante que entendamos la visión global de esta cuestión, tanto a propósito de lo que veníamos hablando de pymes, grandes empresas, trabajadores, sino que pensemos más a nivel macro, a nivel general, que en realidad justamente lo que uno puede pensar que es una buena o una mala medida en la cuestión micro, es muy importante en general cómo se va dando la dinámica. Insisto, lo más importante es que haya un mercado activo y estas problemáticas se empiezan a diluir, vamos a decirlo así. Lo que necesitamos es que la economía se reactive, lo que necesitamos es más pymes. ¿Por qué más pymes? También preguntarse por qué más pymes. Más pymes porque hay más competencia. Yo siempre pongo el ejemplo, porque por mi actividad privada, yo voy a Italia a ver ferias de alimentos. La cantidad de productores de determinados alimentos que hay, eso es lo que necesitamos. Vos vas a productores de arroz, hay 100, 200 productores de arroz. Vas a productores de fideo, 100, 200 productores de fideo. El modelo italiano es muy bueno, el modelo japonés, ya que mencionaste Japón, el modelo alemán de pymes. Esos son los modelos esa es la verdadera libertad y esa es la verdadera competencia que debiera promover Milei. No que vengan las grandes multinacionales y terminen concentrando la economía. Eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Las pymes son necesarias para que se genere competencia y para que los precios también bajen. Justamente, si se genera competencia, los precios bajan y no nos terminan asesinando con los precios como termina pasando hoy en día. Repitamos por las dudas lo que está diciendo Guido, porque aunque todo parece que hablamos español como idioma de la clase dominante, lo que acaba de decir Guido es que tienen que bajar los precios. Le aclara al gobierno, porque está hace 4 meses, y lo que están bajando son los salarios. Ahí se confundieron. Claro, por eso. Yo no tengo un doctorado en economía. No, por eso. Ay, qué despistado. Yo no tengo un doctorado en economía, pero quiero repetir porque el periodismo también es servicio. Si hay alguien del gobierno que está mirando, repitamos. Lo que tienen que bajar son los precios, no los salarios. ¿Está? Nos quedamos con esa reflexión. Los salarios quedaron especificados y todo lo demás se dolarizó. Sí. Ya que yo creo que están en dólares de Dinamarca, en yuan, en no sé, los precios están en unas cosas exorbitantes. No hablamos de inflación, me olvidé, no por hablar de inflación, ya nos vamos a una tanda, pero que empiecen a festejar si da 9 la inflación de abril también me parece increíble porque es como empieza la cosa. A ver, aunque vuelva la inflación a lo que teníamos el año pasado, matemática, no, yo no quiero escupir para arriba, con humildad me puedo equivocar, por supuesto. No tengo un doctorado, no estudié economía, pero ¿dónde estudia matemática esta gente? Porque aunque se empiecen a recuperar los salarios, lo que ya se transfirió a las grandes empresas no vuelve. Entonces, por más que nos quedemos en una inflación de 8 mensual, o de 7, de 5, lo que perdimos. ¿Por qué festejan un 9% si da 9? Bueno, pero porque ellos representan a la parte que ganó, como acabas de decir. No sé, por eso festejan, básicamente. Pero sí, digamos, de hecho estoy de acuerdo con el tema de la inflación, que también hay que ver ahí cómo va evolucionando, porque supongamos que dé en abril 9, que de hecho ojalá que dé bajo, digamos, o sea, lo que más queremos es que... ¿Por qué? Porque cuando uno ve la serie histórica, a mayor inflación, por lo general pierde más el salario, ¿no? Obviamente en la época de Cristina, bueno, tenía 20% anual de inflación, 20% de aumento de salario, 25%, algunos años ganaba, algunos empataba. Pero sí o sí, cuando vos ves la serie histórica, cuando vos te da inflación anual de más del 30%, generalmente pierden los salarios. Esa es la regla que se da. Entonces, con este nivel de inflación vamos a perder, ya perdimos, y me parece que la propuesta de Milei, en función de las declaraciones que hizo, es en realidad, bueno, ok, él tomó que ganó el salario, porque tomó un dato del INDEC que dio 0,1 de aumento, si le descontamos la inflación, el salario en febrero, y entonces él dice que ya están repuntando. No, el tema es si ahora, que ojalá des 9, 8, 7% de inflación, se ajusta eso y el adicional de lo que se perdió, que como dijimos está rondando el 20%. Pero igual o sea, no lo que hay que hacer altísimo. es recuperar. Lo que hay que hacer es recuperar. Está bien lo que vos dijiste de perder, me parece ambicioso y me parece que está bien que sea ambicioso lo que vos decís de, recuperemos todo lo que perdimos.
en términos del tiempo. Pero en términos, si llegamos al nivel de salario de Alberto Fernández, como ya he dicho, hay que festejar porque para mí Milei ni siquiera tiene pensado eso. No, este es un gobierno que, a ver, yo me acuerdo, porque obviamente depende del rubro la pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Pero más o menos comparando con los peores años del macrismo, donde vos tenías, no sé, textiles, mismo hasta el periodismo, 45% de pérdida de poder adquisitivo. Si eso fue macrismo, estamos hablando de que en un año este tipo supera eso. Entonces el país en el cual proyectamos de acá a 9 meses es desastroso. Pero hasta en la simpleza matemática de que si vos el mes anterior tuviste 11 y este mes tenés 9, es como esa falacia de confundir cierta desaceleración de la inflación con que la inflación baja de sentido. Si tuviese, no sé, un 4, pasás a un 4, me parece otra cosa. A un 5, si querés, a un 6. Sí, pero si pasás a un 4 y te congelan el salario, perdiste un 4. No, claro, por eso. pero el tema hay que ver las dos variables. Pero el tema es el ritmo que viene. Sí. Porque vos ya metiste. Sí, acumulada 60, ya tenés más de 100 ahora. Claro, por eso. Y es que tuviste 11, ahora 9. No es que pasás del 11 al 2%. Entonces festejar eso es como, chicos, miren que yo no soy matemático, pero media pila, festejate. Sí, son los niveles de Alberto Fernández preeleccionario. O sea, cuando vos no tomás el periodo eleccionario, te da más o menos en esos valores. Jenny, ¿querés cerrar con algo? No, además digo de esto de que supongamos que en el mejor de los casos el salario registrado le pelea a la inflación, ¿no? Lo que me parece que va a pasar es que se reconfiguró el gasto del individuo, ¿no? Que va a tener que, está gastando más en comida, va a gastar mucho más en servicios, gas, luz, etcétera, telefonía, lo que sea, y demás, y le va a quedar, le va a sobrar mucho mes al final del sueldo. Lo digo, no, en serio, porque digo, más allá de que en el mejor de los casos, digo, el registrado le empate, va a destinar mucho más de su salario a vivir, ¿no? Va a poder destinar mucho menos al ahorro, ocio, ir de vacaciones, esto, lo otro, ¿no? No, el ahorro. A mí me llevó el agua. ¿Qué ahorro? Me deprimí. Y pensemos que eso es aparte, esos son sectores, lo que señalaba yo y tal cual, ¿no? O sea, justamente, ¿qué vamos a tener? Cine, va a haber menor actividad de cine, ocio, teatro, etcétera, que ya se está repercutiendo, turismo. Entonces, eso también son generadores de trabajo. Turismo. Por eso es que uno dice, che, por cómo se da la bola, cómo va girando la rueda, uno se da cuenta que esto no va para ningún lado. Tanto que hablan de las economías regionales, va como que este gobierno y todos los radicales eso hablan de las economías regionales, va a ser como vuelan a la mierda. Igual también no se le dice economía regional a todo, ¿no? De la jujeña que está en Purmamarca, bueno, la purmamarqueña que está vendiendo tortilla a los turistas, hasta, no sé, la minería en Catamarca, porque ese es el problema también, que ahí sí se le dice economía regional a una cosa que es absolutamente dispar. ¿Podemos responder una pregunta del público antes de irnos? Por supuesto. ¿Cuánto tendrían que aumentar los sueldos para recuperar lo que perdimos hasta ahora? Para mí estaría bueno graficarlo en plata. Sí, en realidad podríamos traer para la vez que viene algún gráfico, porque depende mucho del sector. Hay mucha heterogeneidad, como estamos diciendo. En el promedio, más o menos, está girando en torno al 20% de pérdida por adquisitivo. Los jubilados también están más o menos en esa línea, incluso un poquito más. Entonces, lo que hay que recomponer es, y lo que siempre proponemos, te da 90 y pico % hasta el mes pasado. Supongamos que ahora sumamos lo de abril, te va a dar 100 y pico de pérdida del valor del peso, o sea, de inflación acumulada. Por ende, uno tendría que pensar de diciembre para acá que más o menos te tienen que aumentar el 100% del sueldo. O sea, tenés que ganar el doble que lo que ganabas en diciembre a grandes rasgos. Después vamos cuando tengamos la inflación de abril lo damos exacto, pero quiero decir, más o menos de lo que vos ganabas en diciembre, hoy tendrías que estar pidiendo de tu salario el doble. Y si no, también, bueno, la manera de la canasta básica total, que para mí igual sigue siendo una medición básica, que nos llega a cubrir un montón de cosas, porque siempre me parece raro el alquiler que toma. Que es como 50.000 pesos del alquiler más o menos. Sí, porque es un promedio global, es complejo. Vos pensás en el alquiler en Buenos Aires, no, hay que pensar en un pueblito en Catamarca. Bueno, pero yo tengo... Bueno, un día podemos hablar en profundidad. Yo ahora que estuve en estas semanas en la ciudad de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires, y en Trelew,
estuve hablando mucho de alquileres porque es un tema como recurrente, me sorprendió. O sea, equiparables con los valores de la ciudad de Buenos Aires. Mira. En la ciudad Claro, pero es que en todo, O sea, en todo me el país no es que está sorprendió. 50.000 pesos el alquiler en Santiago del Ponele que Estero. sea un poquito más, o que no hay expensas tan como fuertes como acá, pero Igual acá están dólares, acá ya está me todo llevé una completo. sorpresa tremenda porque me parecía, o sea, históricamente había diferencia. Había una brecha, sí, sí. En estos dos lugares, con las personas que yo conversé, me quedé impactada a nivel de capital. No, el tema de la canasta. Básicamente, hoy yo creo que todo el mundo debería ganar de un palo para arriba. $1.000 por mes. Mínimo, como para empezar a hablar. Para mí, como una familia, se queda corto. Y ahí ya casi pagas ganancias ahora con la nómina. Sí, sí, sí. Claro, bueno. para no ser pobre tenés que ganar, no sé, un palo, ponele redondeando Sí. dentro de poco. Y ya a partir de 1.400.000 se va a pagar ganancias. Es una cosa insólita. No, es tremendo. No, sí, si el macrismo era el mejor equipo de los últimos 50 años, debe Decían. ser, sí. Desde que Mientras éramos potencia reducen bienes mundial. personales también, ¿no? Porque Sí, bienes al personales 0,75 era. lo van a ir progresivamente bajando y eso va a causar un hoyo fiscal Parte que viene- no lo va a recomponer ganancias tampoco. Ah, Eso mirá. es increíble, bienes personales. Eso es algo que se habla poco, pero la verdad que es algo increíble. O sea, no se da en los grandes en los países desarrollados eso de bajar el de bienes personales. Pensemos, bienes personales es si vos poseés bienes hasta cierto nivel, porque tu vivienda donde vos vivís no paga ese impuesto, sino tu excedente empieza a pagar alícuotas muy bajas. Entonces, están queriendo bajar esas alícuotas bajas, que es el poseer. O sea, fíjate, ¿de qué te sirve? Porque si vos me decís, baja las ganancias de las empresas, que podríamos discutirlo largo y tendido, yo podría decir, ok, si reinvierte las ganancias, que paguen Claro. menos impuestos, porque está haciendo una actividad económica, pero Bienes por el solo personales. hecho de poseer, me bajás los impuestos. Eso es ideológico, o sea, eso es ideológico, dogmático. está mal, es totalmente dogmático, no reactiva nada. Realmente es increíble porque ¿qué le va a quedar? Más plata a los millonarios. Justamente la agenda lo que se está dando es internacional es al revés. De hecho, cuando estuve en Washington fui a ver la charla esta de Stiglitz y demás, que justamente estaban proponiendo un impuesto a los súper ricos a nivel global. Claro. Y que justamente se basaba en que sea individual, que sean las personas. Justamente lo que nos hablan los manuales de economía es que justamente hay que grabar, manuales de economía heterodoxa, no, claramente no ortodoxa. Lo que nos dice es hay que justamente grabar a los individuos y contrariamente, y esto genera polémica, no hay que grabar tanto a las empresas. Claro. ¿Estamos? Entonces acá estamos desgrabando a los individuos. Sí, es pero son a héroes. contramano. Son Claro, héroes. pues Yo son los héroes, digo por eso. en Seguimos Davos. teniendo los mismos debates históricos porque ya llevamos... ¿Alguien sabe cuándo fue la última reforma tributaria en este país? Amplia, no que me cambiaron una cosa así como esta con una ley. No, en los 90 hubo 90. reforma tributaria, sí. ¿Los 90? Pero de todo el kirchnerismo no hubo, de hecho, hoy... Bueno, ¿no? Gran problema. Amamos al público federal, gracias. Un santiagueño comentó, creo que era un santiagueño, 95. dijo de 120 a hasta 200.000 pesos alquileres en Santiago del Estero. Claro. Y una compa comentó que en Gran Mendoza estaba a 200.000 pesos también. Que pongan los ambientes también, así. Sí, pero o sea, amos a gente, lo que más queremos y necesitamos es público de todas las provincias, lo más hermoso del mundo. Amichis, ¿estamos para meter una tanda?